Girando la historia volvió. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Para comenzar, podríamos decir que el sistema electoral argentino atravesó diversas fases. Una fase podría ser considerada de fraude electoral, que va desde la etapa formativa del país, desde 1853 hasta 1880, en la cual se da la Constitución argentina, distintas leyes que organizan el país, y que se caracterizó por el fraude electoral, que se daba a través del sistema de voto cantado, en el cual una persona, cuando iba a votar, debía decir en voz alta al candidato que quería elegir. Esto implicaba que cuando iba a un lugar esta persona, se podía encontrar con las presiones de las camarillas que existían en las distintas regiones, con los caudillos, con los punteros que dominaban a la región. Por otra parte, como no existían padrones electorales ni registros públicos que diesen constancia de las personas que tenían que votar, era muy fácil la falsificación de documentos, con lo cual una persona podía votar varias veces en distintas regiones, o también una persona se podía hacer pasar por otra que estuviese fallecida, por ejemplo, con lo cual el fraude era muy fácil de realizar. Esta situación empieza a cambiar a través de la presión de la sociedad argentina, que se ve muy dificultada en su participación, que a su vez se ve constantemente en cambio con la inmigración de personas que venían desde Europa con otras formas históricas en las cuales se atravesaban otros contextos políticos y que a su vez hacían más rico el contexto argentino y permitían nuevas formas de conflicto para trascender esta situación. Y en 1912 se establece la Ley Sáenz Peña, que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio, y permitía una ampliación de la ciudadanía, de la participación ciudadana. Esto se daba a través de, por un lado, un registro a través de padrones más específico y mejor elaborado, que dificultaba la falsificación de documentos, y a su vez el desarrollo de un voto secreto que se establecía mediante un cuarto oscuro, con elección de boletas, establecer en la urna el voto sin que fuese la persona presionada. Esto generó un cambio muy grande y en 1916, derivado de esta ley Sáenz Peña, ganada por la presión de sectores que se empiezan a impacientar por las condiciones de desigualdad que existían, generó que en 1916 ganase una nueva fuerza que va a ser la Unión Cívica Radical, de la mano de Hipólito Yrigoyen. Esto se puede reconocer como un estilo de democracia ampliada, en la cual, si bien se produce una ampliación muy importante en la participación, dejaba todavía fuera a muchos sectores, como por ejemplo las mujeres, los extranjeros, que eran una parte muy importante en esa época en cuanto a lo poblacional, y a ciudadanos de territorios nacionales que no podían votar. Asimismo, en 1930 encontramos una nueva fase que sería inaugurada con el golpe de Estado desarrollado por Uriburu. En esta fase vamos a encontrar que se va a ir naturalizando progresivamente el golpe de Estado como un medio de coartar las posibilidades de representación de la ciudadanía. Asimismo, desde 1930 hasta 1943 encontramos una época conocida como década infame, en la cual nuevamente se establece el fraude electoral como una forma de manipulación política del sistema político, de controlar quienes gobernaban. Y en 1943, con un nuevo golpe de Estado, se da un cambio en el cual aparece el peronismo en escena. La figura de Perón se hace reconocida dentro de este golpe y su enlace con los sectores obreros. Y en 1946, con esta fuerza que logró el peronismo,
se desarrollan los gobiernos peronistas que van a generar una nueva ampliación en el sistema político, pero con ciertas salvedades. En principio vamos a encontrar que en 1947 se produce lo que se conoce como el voto femenino, la sanción del voto femenino, y en 1949 con la reforma constitucional también se produce una ampliación de la participación ciudadana. Pero a su vez esto contrastaba con ciertas prácticas del propio Perón que tenían que ver con la persecución política de todos los que eran opositores, de la censura de medios de prensa y a su vez con el adoctrinamiento que existía en las instituciones educativas, sobre todo desde 1950 en adelante. Estos procesos que son bastante contradictorios, por un lado una ampliación de lo que es la democracia a través de la sanción de leyes que permiten una ampliación de la participación, pero por otro lado prácticas de los gobernantes que generan una persecución de aquellos que son contrarios políticos. Entonces ahí también la democracia funcionaba más o menos de una manera compleja. Un momento, ¿no te suscribiste todavía? Mal. Te suscribís. Este periodo se ve roto hacia 1955 y iniciamos un periodo de proscripción que se va a establecer hasta 1973, que es una prohibición del peronismo. Básicamente Perón termina exiliado y se inicia también una época de resistencia peronista que va a tener distintas etapas. En 1955, el golpe que lleva a Lonardi, en principio, y después a Aramburu al poder, va a generar un disciplinamiento de los sectores obreros, un proceso de racionalización y eficiencia de la economía, y se inicia un periodo en el cual nuevamente una gran franja de la población argentina queda por fuera del sistema político, de la representación. Este problema va a generar que paulatinamente los sectores que quedaban afuera, en este caso el peronismo, que era un grupo muy importante de la población, en ese momento era la mayoría, que al no poder votar por el partido que quería, quedan sin una voz, empiezan a replantearse formas de cómo hacerse escuchar. En principio, esta resistencia peronista va a encontrar su eco a través de huelgas, a través de distintas estrategias, a través de los sindicatos, a través de la movilización de los obreros. Y desde 1959, con la experiencia de la Revolución Cubana y con las experiencias de la descolonización en distintas partes del mundo, con la guerra de Vietnam, empieza a tomarse en cuenta la idea de establecer un cambio, no ya por vía democrática, sino a través de la violencia, directamente a través de la toma de armas, y esto genera una radicalización muy importante en la política que ya se vuelve violenta y en la cual el ejército, a su vez, que venía siendo una especie de árbitro en la política argentina, va a cada vez tener más influencia y radicalización en este proceso. En sí podemos destacar que los golpes militares que comienzan desde 1930 van a ir paulatinamente subiendo las apuestas en cuanto a su rol dentro del sistema político. En principio, el golpe de Uriburu, que se da en 1930 hasta 1932, intentó desarrollar un sistema político de corte corporativista que se ve rápidamente desarticulado y que lleva después a un sistema de representación, pero por vía del fraude. Y posteriormente vamos a encontrar un golpe de Estado, que es el golpe de Estado de 1943, desarrollado por el GO, que tiene una duración muy corta, que también tiene ciertas características del nacionalismo y que lleva a que se consagre Perón como una figura destacada y que termina siendo presidente posteriormente desde 1946 hasta 1955. En 1955, el golpe que le hacen a Perón, denominado Revolución Libertadora, va a traer consigo la idea de sacar a Perón y rápidamente llamar a elecciones. O sea, primero
desarticular todos los cambios que había hecho el peronismo, la Constitución, desarticular al mismo peronismo, los sindicatos, todos esos aspectos, y rápidamente establecer una normalización de la situación política. Así, esta situación va a llevar, por ejemplo, a que gane Frondizi las elecciones con un peronismo prohibido, y por otra parte vamos a encontrar una situación en la cual desde el exilio Perón afecta a la política. Por otra parte, en 1962 se produce un nuevo golpe de Estado que lleva a Guido al poder, que va a durar un año solamente. Y por último vamos a ver que van a haber dos experiencias militares que van a ser mucho más duras. Por un lado, la Revolución Argentina de 1966 hasta 1973, que es un golpe militar, un régimen militar que va a tener ya una búsqueda más fuerte de cambios en cuanto al sistema político, a la economía, a el rol de la sociedad, el tema de desarticular el peronismo. Y a su vez lo mismo sucede con la última dictadura, el proceso de reorganización nacional que va desde el 76 hasta el 83. Nuevamente encontramos un golpe de Estado que busca un cambio profundo de las instituciones, un cambio profundo a nivel del sistema legal, de la economía, una rearticulación de la sociedad muy profunda que fue destacada por Guillermo O'Donnell como Estado burocrático autoritario, por este afán de llevarse puesto el sistema político y cambiarlo, reformarlo completamente. Este es un gran momento para suscribirse y hacer así, así, no hacer así, poner así. ¿Todo te tengo que explicar? Por favor, dale, hacelo. Así tenemos un cuadro en el cual desde el inicio de la democracia en Argentina, desde el inicio del sistema representativo, vamos a encontrar canales de representación que se vieron mermados por una circunstancia o por otra, ya sea por directamente el fraude en los inicios, por un sistema ampliado que dejaba fuera a gran parte de la sociedad, por un periodo de fraude nuevamente y de proscripción en la época de la Unión Cívica Radical, luego por un sistema de ampliación que va a desarrollar el peronismo, que a su vez tenía problemas por las características del propio gobierno, que puede ser considerado populista, en el cual se buscaba el adoctrinamiento, en el cual se buscaba establecer una persecución de ciertos sectores que estaban en contra. Y a su vez, nuevamente desde el 55 para adelante, con el golpe de Estado que le hacen a Perón, encontramos un periodo de cercenamiento de la representación política, que va a estar atravesado nuevamente por problemas en los canales de representación. Las personas empiezan a buscar alternativas y empiezan a desconfiar de la democracia como una alternativa para solucionar los problemas políticos. De hecho, la guerrilla solamente se puede entender en esta circunstancia, comprendiendo la incapacidad que había tenido el sistema político argentino para establecer una representación de su propia sociedad. Esto también llevó a que se naturalice el golpe de Estado como una salida en situaciones de crisis, en situaciones en las cuales un sector político adquiría un poder muy fuerte y se lo consideraba ya como autoritario. En este punto vamos a encontrar que la Argentina atravesó diversas crisis de representatividad y que el proceso de representación fue muy débil. Esta situación se va a extender hasta 1983. En 1983, con el retorno a la democracia, se puede hablar de un cambio que va a tener que ver con una nueva ampliación de la participación, de la representación política de los ciudadanos y con una nueva toma de conciencia con respecto a la historia del propio país en cuanto a los roles que habían tenido las dictaduras, en cuanto a la situación política, a la importancia del proceso democrático como forma de legitimación de un gobierno. En este sentido, vamos a encontrar que el gobierno de Alfonsín, electo a través de un sistema indirecto, un sistema de elecciones indirecto, va a tratar de establecer un nuevo
ordenamiento, se establece, por ejemplo, los juicios a las juntas, se establece un nuevo parámetro histórico y se empieza a desnaturalizar el rol del sector militar como árbitro en el proceso político. Y esto a su vez se puede entender con los distintos levantamientos militares que se dan en este periodo y que son sofocados rápidamente por el Estado argentino. Esta desnaturalización progresiva de la dictadura del golpe como medio de solución de los conflictos políticos es muy importante y es fruto de esta época. Esta época, el retorno de la democracia va a establecer en principio un sistema de voto indirecto a través de colegios electorales y luego con la reforma de 1994 se establece el voto como lo conocemos actual, el voto directo en el cual la persona vota directamente y elige a quien va a gobernar. Si analizamos la historia argentina desde sus inicios en cuanto al sistema electoral, vamos a encontrar que los canales de representación estaban mermados, constantemente dominados por élites locales, por sistemas oligárquicos que controlaban los votos a través del fraude, a través de sistemas que propiciaban la desigualdad, como podía ser, por ejemplo, el hecho de que solamente votasen las personas que sabían leer y escribir en ciertos distritos, o por ejemplo, las personas que tenían propiedades. Esto se da en la etapa de formación del Estado argentino, en lo que es el periodo oligárquico, por ejemplo. Con la ley Sáenz Peña, que es un periodo de ampliación, asistimos a un nuevo caudal de personas que pueden votar, pero a su vez muchas personas se quedaban afuera del voto. Y así el desarrollo de la participación argentina siempre se encontraba con ciertos impedimentos o ciertas limitantes. En este punto, lo que podemos destacar es que con todos los conflictos que tiene el sistema político actual, con todos los problemas de corrupción, con todos los problemas de inequidades que existen en el sistema, en la economía, sí podemos decir que es un sistema representativo en el cual todas las personas pueden hacerse escuchar, donde todas las personas tienen la capacidad de votar, donde los partidos políticos no están proscriptos, donde las personas pueden elegir libremente. En este sentido, se produjo una gran superación de las etapas previas y a su vez la desnaturalización del golpe militar como vía de solución de los conflictos políticos fue un progreso muy importante. Por otra parte, existe otra conciencia histórica respecto a nuestro rol como ciudadanos y a la importancia del sistema democrático. Si llegaste hasta acá, creo que me merezco un café. Don Soborno.